Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de la unidad número 2, que trata acerca ahora de funciones. Eh, bien, el concepto de función es un concepto que está relacionado con, con una clase particular de, de ciertas o de ciertos subconjuntos eh, que están asociados con el producto cartesiano, de dos conjuntos o de un conjunto con el mismo. Es decir, básicamente cuando nosotros hablábamos de funciones o hablamos de relaciones, en realidad lo que estábamos era tratando de, de establecer una, una relación. Es decir, cada vez que nosotros teníamos un conjunto A, por su caso, cada vez que nosotros teníamos un par de conjuntos A y B y podíamos definir sobre esos conjuntos o podíamos tomar un nuevo subconjunto que llamamos R, que no era otra cosa que un subconjunto del producto cartesiano de A por B. A esa R que está allí, a ese conjunto R, nosotros lo llamamos una relación. Y teníamos manera de establecer algunas ciertas características para saber cuándo esa relación la podíamos clasificar. O sea, había diferentes formas de clasificar las relaciones. Una era clasificarla a través de sus características o de su característica, y una era que era reflexiva, simétrica, antisimétrica y transitiva. A partir de esta relación o de este tipo de clasificaciones de acuerdo a sus características, nosotros podíamos agruparlas de dos formas, como de equivalencia o como relaciones de orden. Pero nosotros tenemos que aclarar, ¿verdad?, que a nosotros nos interesan de todas las posibles relaciones que podamos dar sobre un producto cartesiano de un conjunto o de él con el mismo. A nosotros nos interesan las relaciones no ambiguas. ¿Ya? Las relaciones que son no ambiguas son las relaciones en realidad que me van a interesar a mí definir o estudiar. Las relaciones ambiguas, esas no las quiero estudiar. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros teníamos un conjunto A con n elementos, entonces nosotros podíamos definir todas las relaciones o el número de relaciones como qué cantidad, como 2 elevado a la n cuadrado. Así. Entonces,
Ese era el número de relaciones que podíamos definir sobre un conjunto de n elementos, y me interesaban solamente estudiar las que eran no ambiguas. Bien, ahora, de todas esas relaciones no ambiguas, hay una clase particular de relaciones que es la que nosotros llamamos una función. Es decir, que las funciones van a venir a ser relaciones que van a tener que cumplir una cierta propiedad, que ahora más adelante vamos a definir esa propiedad. Bien, ahora las relaciones o las funciones en realidad, que es el concepto que a nosotros nos interesa, es un concepto que está muy relacionado con la matemática, ya que aparece en muchos contextos de la matemática. Además, uno de los conceptos que digamos que son de los de mayor importancia, ya que a través de las funciones nosotros vamos a poder estudiar muchos fenómenos que ocurren, o vamos a poder caracterizar algunas relaciones que hay entre ciertos conjuntos. Ahora bien, cuando hablamos de una función, en realidad estamos hablando de una correspondencia que hay entre dos conjuntos. Y a nosotros, más que lo estudiamos, lo vimos, hemos tenido he visto algunos ejemplos. Entonces, nosotros vamos ahora a esa correspondencia que va a cumplir una cierta propiedad, lo vamos a llamar ahora una función, o en algunos textos también se le conoce como aplicación. O sea, que cada vez que nosotros hablemos de una correspondencia entre un conjunto o entre dos conjuntos, o de una aplicación de un conjunto en el mismo o de un conjunto en otro, en realidad lo que estamos hablando es del concepto de función. Un concepto que aparece en muchas áreas de la matemática y es de vital importancia. Entonces, una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta es que, al igual que a nosotros nos interesaba estudiar relaciones que eran no ambiguas, en este caso, las funciones también deben ser relaciones que no son ambiguas. Es decir, que ya tenemos una característica sin haber hablado de la característica fundamental de las funciones, pero la característica que tenemos es que aquella que sea nominada a ser una función es de entrada una relación que es no ambigua. Bien, entonces una idea que nosotros podemos tener de lo que es una función es un diagrama que se utiliza mucho en lo que es el modelado matemático, ¿ya? Que es que yo tengo una caja, llamémoslo por ahora una caja negra, donde no sabemos qué hay en esa caja, pero sabemos que en esa caja hay, para que funcione, debe haber una entrada, y luego que entra eso, debe haber una salida. Pues este diagrama, visto de esta manera, es lo que nosotros podemos utilizar para hablar de una función desde el punto de vista abstracto. Una función es en realidad una caja negra, que vamos a llamar, esa caja negra la vamos a llamar correspondencia o ley de correspondencia, ¿verdad? A la entrada van a ser los valores que son admisibles para esa ley de correspondencia, o para esa correspondencia, o para esa caja negra, y la salida son los valores que pasan a través de ese proceso de la caja o de la ley de correspondencia. Entonces, ese diagrama es lo que a nosotros nos interesa
entender de qué es una función. Nosotros vamos a estudiar las funciones desde el punto de vista teórico más que desde el punto de vista de cálculo. ¿Ya? A mí me interesa que se conozca lo que es el sentido de una función, pero desde el punto de vista abstracto, desde el punto de vista conjuntista, no desde el punto de vista práctico, aunque vamos a hacer algún tipo de análisis práctico, pero el objetivo fundamental es conocer a la función desde ese punto de vista abstracto, donde vamos a relacionar conjuntos, ¿ya? Más que a calcular, vamos a relacionar, o sea, vamos a tener en claro de qué manera se comportan ciertos conjuntos bajo una cierta caja negra o bajo una cierta ley de correspondencia. Y vamos a ver que el comportamiento de esa caja negra o de esa ley de correspondencia va a depender de cómo esté definida esa caja. Es decir, ese comportamiento va a depender directamente de la caja y también va a depender de las entradas y de las salidas que yo quiera obtener. ¿Sí? Por eso, cuando hablemos de función, tenemos que pensarlo como ese diagrama. O sea, es un diagrama que representa un proceso, donde ese proceso es lo que nosotros queremos modelar. ¿Cómo lo vamos a modelar? Bueno, existen diferentes formas de modelarlo y nosotros vamos a ir analizando poco a poco ese modelo. Bien, entonces, para nosotros ahora dar una definición, digamos que informal, pero al final va a terminar siendo formal, de lo que es una función, vamos a decir que la terna A, B, R, y luego voy a poner la coletilla sub F, esa terna es una función o una aplicación donde la RF es un subconjunto del producto cartesiano A por B, y diremos que esa RF se va a terminar convirtiendo en una función si para cada X que pertenezca a existe un Y que pertenece a B y solo uno, es decir, único, tal que se satisface que X está relacionado con Y, o lo que es lo mismo, o lo que es equivalente a que el par XY pertenezca a RF. ¿Ya? Esa va a ser la condición que nosotros vamos a definir para que una candidata a ser función deba de cumplir. Es decir, que cada vez que nosotros tengamos una terna ABRF, o posteriormente podemos llamarla ABEF, será una función si satisface la condición de que para cada X en A existe un único elemento Y en B, tal que el X está relacionado con Y, o sencillamente que el par XY pertenezca a R sub F. Eso va a ser para nosotros la definición de función. Entonces, lo que quiere decir, en otras palabras, es que debe satisfacer dos cosas. Primero, que si yo defino la función o la relación de A en B, primero todos los elementos de A tienen que estar relacionados con algún elemento de B, por lo menos con un elemento de B. Y la segunda condición es que dice que que debe ser único, que no deben existir dos. Entonces, en ese caso, ya tenemos la característica de lo que va a ser una función. Bien,
Ahora, para no escribir tanto, uno puede eh, resumir la notación y dice, sea f una función que va de A en B, ¿ya? Y la definición lo que dice es que para todo X en A existe un único Y en B, tal que X está relacionado con Y, es decir, que F aplicado a X es igual a Y. O sea, esta es la misma notación anterior, pero ahora con la notación estándar o la notación más usual de conjuntos. Es decir, en vez de escribir una terna A, B, F, sencillamente eso es equivalente a decir que F es una función que va de A en B. ¿Ya? Y la traducción de la correspondencia que teníamos anteriormente para la definición de función se traduce en ese mismo lenguaje como lo que está ahí en el recuadro. Que para cada X en A existe un único Y en B, tal que F de X es igual a Y. Cuando algo cumple eso, a eso que está allí se le llama una función. Y ahora reservamos a la letra R para denominarlo la gráfica de F. Es decir, cada vez que yo tenga mi aplicación de A en B, a esa R que nosotros llamamos relación va a ser ahora en realidad lo que se le conoce como la gráfica de la función. ¿Ya? Y lo que estamos haciendo es dotando de notación a las características, la forma de definir una función. Entonces, si llevamos esta definición que tenemos allí, y la voy a volver a escribir aquí, la condición necesaria y suficiente para que una función f que satisfaga eso que está allí es que debe cumplir dos cosas. Primero, lo primero que debe cumplir es que f de x está definida para todo x que pertenezca a A. Es decir, cualquier elemento de A, yo siempre le voy a poder conseguir con quién está relacionado. Y además, la segunda condición, que sea único, lo que dice es que si A y B están en A y A es igual a B, entonces F de A tiene que ser igual a F de B. Es decir, que el elemento tiene que ser único, que la función debe obtener un único valor para elementos que son iguales. Eso es lo que en realidad dice toda esa definición de función, utilizando la notación clásica de función. Entonces, debemos tener claro de que entonces ahora vamos a llamar a una función a alguien que cumpla esa definición. Entonces, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, yo voy a tomar A igual al conjunto 1, 2, B al conjunto A, B y C, y voy a tomar R al par será esta relación definida así como está allí una función.
No. No, todavía no es función. No, profe, no. ¿Por qué no es una función? Porque no cumple con la definición, ya que ¿Qué no cumple? no cumple que está relacionado único. El, si se fija, el uno se repite, el uno no puede repetirse porque tiene que tener un, o sea, dentro del rango de la función, no puede ver, el dominio no puede estar repetido. Aquí lo que dice es que el 1 está relacionado con C y el 1 está relacionado con B. Y decía Es una única relación. Que debe existir un único elemento en B tal que el 1 estuviera relacionado con él. Y hay dos elementos en B que están relacionados con el mismo elemento. Entonces, por lo tanto, esta relación no es una función. No se cumple lo del único elemento. Exacto. Hay dos elementos en B que están relacionados con el mismo elemento de A. Y ahora definamos otro conjunto. Vamos a ver. ¿Es una relación? No, profe, no. No es una relación. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo digo que sí. Lo que pasa es que el dominio no incluye al elemento B del conjunto A, pero es una función. No es una función. No es una función. Es una relación. No es una función por la sencilla relación que César lo acaba de mencionar. El elemento B no está relacionado con ninguno y la definición dice todo con al menos un elemento de allá. Sí, es cierto, sí. B no está relacionado con nadie, por lo tanto, no es función. Ahí es por el segundo caso que no es función. ¿Ya? Porque hay un porque dice, la definición dice que para todo elemento de A debe estar relacionado con un elemento de B. ¿Ya? Por lo menos uno. Okay. Vamos a poner una hora que sí se ve. Esa definida que está allí, sí es una función. ¿Por qué es una función? Primero, todos los elementos de A están relacionados con algún elemento de B. Y además el elemento con el cual están relacionados es distinto, es único. ¿Ya? Por lo tanto, esta relación que está acá es una función. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso que está allí. Recuerden que yo dije que nosotros vamos a estudiar el concepto de función desde el punto de vista conjuntista. ¿Ya? No vamos a mezclar con lo que es el cálculo, aunque es importante conocerlo y estudiarlo, pero lo vamos a estudiar desde el punto de vista conjuntista. ¿Entendido? Ok. Copiado. Tengo idea. Bien. Ok. Nosotros cuando estudiamos relaciones también, vimos dos conceptos que ahorita César mencionó, que uno que era el dominio de la relación y el rango de la relación. Y eso era muy importante conocerlo, ya que
eso me permitía a mí definir unos conjuntos que estaban muy relacionados, digamos, valga la redundancia, con lo que es la relación. Entonces, vamos a recordar un poco eso. Si yo tenía R, una relación de A en B, es decir, que era un subconjunto del producto cartesiano de A por B, nosotros definimos dos conjuntos que llamamos el dominio de la relación R como el conjunto de todos los X que estaban en A, tales que existía un Y en B y se satisfacía que X estaba relacionado con Y. Eso era lo que nosotros habíamos definido como el dominio de una función. Y fíjense que aquí la diferencia con la definición de función es que no tiene por qué ser único, ¿no? ¿Ya? En la definición de función tiene que ser único. Aquí esta definición de dominio no es la misma de la definición de lo que es una función. Y el rango de una relación nosotros lo definimos como el conjunto de todos los Y en B, tales que existe un X que está en A y que satisface que X está relacionado con Y. Eso que está allí. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que nosotros definimos anteriormente ya como dominio y rango de una función. Y naturalmente de aquí salían unas inclusiones que podíamos darnos cuenta, y una de la primera inclusión era que el dominio de la relación era un subconjunto de A y que el rango de la relación era un subconjunto de B, ¿cierto? No tenía por qué satisfacer que fuese todo el conjunto ni nada de eso. Sencillamente esas eran las cosas que nosotros habíamos visto en cuanto a dominio y rango en una relación. Bien, ahora vamos a definir dos conceptos y vamos a extender, aunque no sea la forma formal, pero vamos a extender a un tercer concepto, que es el dominio de una función, el codominio de una función. En algunos textos también se le conoce como el contradominio. ¿Ya? Y algo que aunque vamos a ir, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir ahondando más en eso, vamos a definir lo que es la imagen. En este caso vamos a definir la imagen de un punto. Más adelante vamos a ver la imagen de un conjunto, la contraimagen, todo eso. Bien. Para ello, nosotros vamos a decir, sea F una relación o una candidata a función de A en B, o podemos decir ya directamente que es una función de A en B. Entonces, cuando eso ocurre, vamos a llamar a A el dominio de la función, a B el contradominio o no se llama también dominio de imágenes, ¿no? O conjunto de imágenes. ¿Cómo dice César? Como yo una vez oí un término como dominio de imágenes, no sé si es correcto. No lo he escuchado nunca así. No lo he escuchado con ese término, pero
Sí, yo lo he leído así, profe, sí. Le dicen codominio o imagen. Lo he No, no. leído incluso. La imagen y el codominio son distintos. El contradominio o codominio sí es lo mismo, pero la imagen es otra cosa. Y ya más adelante se van a dar cuenta por qué. A eso lo vamos a llamar A, el dominio de la función, B, el contradominio o codominio de la función, y a la imagen de un punto lo vamos a llamar como si A es un elemento de a la imagen de un punto lo vamos a llamar f de A. Eso va a ser lo que se llama la imagen de A. Y a la gráfica, ya se me acabó aquí el espacio, vamos a borrar esta línea aquí. A la gráfica, Perdón, profe, entonces podríamos decir que la imagen, el elemento imagen pertenece al conjunto B. claro, Se podría decir eso, ¿verdad? claro, O siempre va a sea, que estar en B. pertenece al codominio, vamos a decir Al entonces. codominio, correcto. Ya. Y la gráfica de F sencillamente es R y es el conjunto de todos los pares X, F de X, tales que X pertenece a. Eso es lo que es el gráfico de F. ¿Ya? Entonces, tenemos tres nuevos conjuntos. El primero ya lo conocíamos, que llamamos el dominio. El segundo se llama el contradominio o codominio de la función, que no es lo mismo que el rango. Ojo, son dos cosas distintas. Y un tercer concepto que vamos a llamar la gráfica de la función, y sencillamente la gráfica de la función es el conjunto de todos los pares X, F de X, donde X pertenezca a A, donde A sencillamente es el dominio de la función. Entonces, esos tres conceptos son, digamos que muy importantes de definirlo y están directamente relacionados con la teoría de conjuntos que nosotros necesitamos estudiar para entender lo que son las funciones. Profesor, Diga. usted está denotando imagen del punto con A minúscula, ¿verdad? ¿Cómo? La imagen del punto, usted la está denotando con A minúscula. ¿Cómo que con A minúscula? La imagen de un punto, la imagen, o sea, tienes A un conjunto. Me refiero A con la última línea que usted... A un elemento de A. ¿Quién es la imagen? Es F aplicado a ese elemento. No es que la estoy denotando con minúscula, sino que sencillamente es la función, o sea, la imagen de un elemento del dominio es F aplicado a A, se denota como eso. Son dos cosas distintas, la imagen de un punto y la imagen de un conjunto. Por eso es que dije que ahorita vamos a hablar de la imagen de un punto y más adelante vamos a hablar de la imagen de un conjunto. Se denotan de forma distinta y se calculan también de manera distinta. Bien. Entonces, ahora surge la primera pregunta. ¿Cuándo puedo decir que tengo en realidad una función? Es decir, ya nosotros sabemos que tenemos una relación de A en B y todo eso, y que debe satisfacer la definición de función, pero ¿cuándo nosotros estaremos en presencia de una función que esté bien definida? Pues para que una función esté bien definida, deben satisfacerse tres cosas. Primera cosa, que debe estar definido el dominio
de la función. Eso es indispensable. O sea, yo tengo que tener definido el dominio de la función. ¿Y quién era el dominio de la función? Para nosotros lo habíamos dado como A. O sea, si yo no tengo definido el dominio de la función, no tengo nada. Segundo, el codominio. Es decir, yo tengo que tener bien claro quién es el codominio. Si no tengo el dominio y no tengo el codominio, no tengo nada. Y tercero y fundamental y más importante de todo, la regla de correspondencia. Una vez que yo tenga definida estas tres cosas, entonces en ese momento yo voy a poder decir tengo una función. ¿Por qué? Porque con la regla de correspondencia voy a poder verificar que esa candidata que tengo allí es una función y además tengo que tener definido claramente quién es el dominio de la función y quién es el codominio. Es decir, que si yo no tengo ninguna de estas tres cosas definidas claramente, no estoy en presencia de lo que es una función. Primero que debo verificar para saber que tengo una función definida: dominio, codominio y regla de correspondencia. Una vez que yo tenga esas tres, entonces digo, bueno, ahora voy a verificar que lo que tengo es una función. ¿Ya? Eso es así. Es decir, que si yo le digo, sea esta función lo primero que uno debe decir, no sé si es una función. Para saber si es una función, tengo que saber el dominio y el codominio. O si le digo, sea f una función que va de R en N. Tengo quién es el dominio. Tengo quién es el codominio. Pero me falta ¿qué cosa? La regla. La regla. Si no tengo la regla de correspondencia, no tengo una función. Entonces, nunca se nos debe olvidar que para que alguien sea una candidata a ser una función o una aplicación o un mapeo, como en muchos textos se dice, debo tener definido su dominio, su codominio y su regla de correspondencia. Si yo ahora a esta función digo, bueno, y que a cada x lo envía en x al cuadrado. Ah, bueno, parece que esa es una candidata a función. Parece. Tengo que ahora verificar si en realidad es una candidata a función o no es una candidata a función. Pero eso tiene que estar bien claro y bien definido. Cada vez que yo tenga un dominio, un codominio, una regla de correspondencia, allí estoy en presencia de una supuesta candidata a ser lo que es una función. Faltaría verificar que es una función. Bien. Vamos a ver. Si yo les digo ¿es eso que está allí una función? No, profe, no es una función. No es una función, profe.
Porque la relación está definida de A en B, no de A en A. ¿Es una función? Ya Puede que sea una, No, profe, puede que sea una función. Parece una función. Parece una función. ¿Quién Yo dijo no sé parece si una estoy función? equivocado, pero ¿Quién dijo parece? Dionio Osuna. Dionio. Dios me dice que parece. Es una función. profesor, Dígame. yo creo que es una función, profe. Carlos dice que es una función. Yo creo ¿Quién más? yo Yo creo también digo que es una función. Feli Trinidad dice que es Es una una función. función. que es probable que sí, porque todos los valores, para todos los valores A, Es probable que ¿puedo sí. hablar? que todos los dobles de A están en B. ¿Puedo hablar, profe? No me llena la barriga con la manguera. No voy a mojar los ojos. Profe, yo digo que es una función. Tiene los micrófonos. Carlos, el micrófono, por favor. Yo digo que sí, que es una función. Es una función. Cada elemento de A tiene un doble en B. Muy bien, sí. Es una función. Profe, Porque la Porque función todas las características de función están ahí, profe. Es Todas. así como dice Santa. es una función profe, que se Cada puede elemento Porque- de A tiene el doble en B. porque a cada elemento de A le voy a asociar el doble de A. Es decir, al 1 le voy a asociar el 2, al 2, el 4, al 3, el 6 y al 4, el 8. Todos los elementos de A tienen una imagen en B. ¿Quiénes son las imágenes? 2, 4, 6 y 8. Entonces, Tiene una imagen y es única. de F es A, el codominio de F es B y su regla de correspondencia es sencillamente esta que está acá. Y además, cada elemento de A tiene una única imagen en B. ¿Quién es su única imagen en B? Bueno, la que esté asociada, el 1 está asociado con el 2 con el 4, el 3 con el 6 y el 4 con el 8. Eso que está allí es una función. Correcto. profe, tengo una pregunta ahí. Tengo una pregunta. Diga, Ok, ¿dónde tuvo la confusión? no te escucho nada, Joel. Ok, ¿me escucha ahí? Se te escucha muy lejos. Bueno, yo sé que estás lejos, pero con el audio muy suave. ¿Me escucha ahí? Ajá. Ok, el caso de profe, que la confusión estaba que como A es un elemento del conjunto A y está dependiendo, el 2 está dependiendo de A, entonces ahí fue la confusión, porque yo dije, pero la relación es de A en B, y yo no veo que A está relacionado con el elemento de B, pero ahora se aclaró ya. Pero esa fue la confusión que tuve yo ahorita. Una opinión, perdón. Diga. Yo creo que esa es la ley de correspondencia. Esa es la ley de Esa es correspondencia. la ley de correspondencia. Dime, Rubén. Exactamente. Decía que aparenta ser una función, porque usted no acabó de decir que había que comprobar que, o sea, debíamos de conocer el dominio, el codominio y las reglas de diferencia antes de certificar que era una función. Bueno, pero ya lo conocían. Tenían el dominio, el codominio, Usted y solamente la había dado el correspondencia. Ah, ok. Bien.
eso que está allí será una función. Sí, Sí, profe, es una Sí, es función. una función, esa es una Sí, función. sí, Es una función. yo creo que sí. Es una De una. función. Es una función. El- Una función esa. ¿Quién es la gráfica? Una línea recta. Una línea recta. Una línea recta. ¿Qué es eso? Función. Una- ¿Cómo es? Profe, se forma, Diga. La gráfica, profe. bien, se forma con los pares con n, n más 1. El gráfico, como Donde dice N, R, el conjunto de todos los pares n más 1, tales que Donde esa N pertenece a los naturales. exactamente. Eso es el. Correcto. Eso faltó, que N es elemento natural. Aquí el que me venga con que es una recta, que es una parábola, que es una hipérbola, que es una elipse, que Se quemó, profe, se quemó. olvídele. Aquí no estamos en cálculo, aquí estamos en lógica y teoría de conjunto. Copiado. Exacto. Ese es el gráfico de la función. Correcto, así mismo es. Muy bien. Vamos a ver ahora esta. ¿Cómo se llama esa función? Idéntica. Identidad. Profe, eso no es función. Claro que sí. ¿Por qué no una función? Claro que es función, porque son los Una elementos de función, A Joel. que son idénticos Profe, a lo de B. usted no ha definido a B. O sea, yo supongo que A es un elemento de A y usted está definiendo una relación de A en B. ¿Dónde están los elementos de B? Bueno, vamos a hacer una Lo mismo de A. Lo mismo de A. Vamos a hacer una cosa para complacer a Joel. A ver, no necesariamente son los mismos de A, pero para cada uno de A le corresponde el idéntico que está en B. No hay Y problema. para que se cosita más contento. Así. Sencillamente a esa función se le llama la función identidad, a los que no altera la relación de correspondencia es exactamente la misma, es decir, lo deja fijo. Cuando lo deja fijo, a esa función que está allí se llama la función identidad. Aunque es una función que digamos que es muy fácil de definir, no tiene mucha complicación, es una de las funciones más importantes de todas las funciones, ya que ella caracteriza a tanto por su regla de correspondencia como por sus propiedades que se satisfacen, que van a ayudar a definir a otras funciones. Entonces, esa función, por eso es que la menciona a ella en particular, porque esa función es la función de identidad y la que nos va a nosotros a dar muchas cosas importantes para lo que resta del tema de funciones. Bien, entonces yo voy a dividir esto en dos. Mi pequeña pizarrita. Y yo voy a colocar aquí algo que ya vimos en relaciones y quiero ver si son capaces de decir lo mismo pero con notación de función. Yo no lo voy a escribir solamente en relaciones, ustedes lo van a hacer en funciones.
Ok, eso mismo, ¿cómo lo escribirían con la notación de funciones? Uno a la vez. Si se equivoca, pasando el otro. Ok, profe, escriba. F es una función de A No en te B. escucho nada, Joel. F es una función de A en B. Ah, pero ahí falta algo, profe. La ley de correspondencia. Porque yo tengo el rango en una porque yo tengo una relación en que tiene rango y tiene dominio y tiene rango, pero no tengo la ley de correspondencia, profe. ¿Seguro? No la veo. Si está a la vista, yo no la veo. Estoy ciego, entonces. O sea, Bueno, Dime, César. bueno, yo lo que veo es que como... Ay. No, paso, porque tengo que me hacer un chismón. Dime, Félix. Ok, arriba, F, relación de A en B. Entonces, luego en la siguiente línea, dominio igual a A. Ah, pero falta la ley, la regla. La regla de Yo, correspondencia. maestro, Dime, Santa. la regla es A e implica A. O sea, el dominio implica exacto, eso. A implica A. Esa. Ajá. No. Porque No sería... No, eso no puede ser. No sería X implica Y. Vamos a ayudarlo, pues. sí, eso, maestro. Pero no, a ver, F de X, ok, Y, ok, claro, ok. Pero una pregunta, ¿hay que poner F de X o no se puede poner simplemente X implica Y? Claro, porque es que es la imagen de X. Esa es la regla de correspondencia. F es la regla de correspondencia. Sigamos. Ya le eché la ayudada. Claro, quedó claro. Dominio. Profe, dominio igual a A. Y codominio igual a B. Entonces la gráfica. No. Siguiente. El dominio, profe. Ajá. Dominio de la función es X que pertenece a A tal que existe un único elemento. No es único. Un elemento Y. No, cuando él vaya de vacaciones para el campo. Ajá. Profe, él dijo único. Existe un elemento Y único. Sí, pero no es único en ese caso. Existe un Y que pertenece a B, profe. Ajá.
Tal que X está relacionado con Y. Exacto. ¿Y eso cómo se escribe? Existe Y tal que X, Y pertenece a la función. Que pertenece a X es igual a Y. X. No. Okay, sí. Claro, ahí es. Sí, ya. Eso es lo mismo. Si les cuesta rango, Profe, que Y estamos elemento poniendo de nuevo. Eso Y es. elemento de B, tal que existe un único X elemento de A. no tiene por qué ser único. Ok. Existe Y que pertenece a B. Pero Existe un Y que momento. pertenece a B. ¿Por Tal qué que no X, tiene que ser Y único? pertenece a la función. Si no puede tener más de o sea, si los de rango no pueden estar conectados con más de uno. O sea, los del segundo ¿Quién conjunto. dijo que no? Yo entendía que Los del rango. o sea, que a cada elemento del primero le corresponde uno del segundo. Entonces, a los del uno. No, ¿Ya? Ya, sí, ya. Ok, eso era lo que yo quería que escribieran. ¿Por qué? Porque hay que familiarizarse con esta notación. Esta es la notación con la cual tenemos que familiarizarnos. ¿Y de dónde viene esa notación? Esa notación viene de la notación que utilizamos en relaciones. Es decir, que es importante que tengamos en cuenta qué es lo que o cómo se dicen las cosas con la notación de conjuntos. Aunque nosotros no hemos definido lo que es el rango de una función todavía, pero haciendo la analogía con la definición del rango de una relación, nosotros podemos tener una definición de rango que aún no hemos dado, pero que posteriormente vamos a dar. Entonces, esa es lo que debemos dominar o lo que debemos tener en cuenta cuando estudiamos funciones. Bien, voy a hacer una pausa aquí para tomar agua, para hacer algunas cosas y nos vemos. No voy a salir de la conversación, pero voy a parar la grabación y nos volvemos a ver ahorita dentro de unos 15 minutos. Ok, nítido.